El conocimiento ancestral ha estado registrado en textos de fácil alcance, en textos ocultos, pero que tanto se ha perdido a lo largo de la humanidad. El día de hoy me acompaña un especialista en historia, en filosofía. Nuestros caminos nunca se habían cruzado, pero han ido como que de cierta forma caminando paralelamente. Y hoy es un honor para mí poder platicar sobre brujería y conocimiento ancestral con Sofía Ruiz. Ego Tenebris. Muchas gracias. Sofía tiene un canal que me atrapó desde la primera vez que lo vi. Se llama Círculo Uroboros. Exactamente. Y si ustedes ya son conocedores del tema, pueden reconocer el Uroboros. Es el símbolo de la serpiente comiéndose la cola. ¿Por qué Uroboros? A mí me encanta, o mi línea de estudio es la alquimia. Entonces, en esta línea se utiliza mucho el Ouroboros porque representa el proceso de el solve et coagula, que es justamente un proceso de constante transformación, y el Ouroboros que conocemos normalmente tiene únicamente una serpiente, ¿no? Mordiéndose la cola, es el que se conoce y también es válido, es un símbolo muy importante, pero también existe un Ouroboros que es un dragón arriba y una serpiente abajo. Correcto. Y entonces justamente la materia se sublima, y cuando se sublima adquiere alas, ¿no? Este proceso lo podemos hacer internamente sublimando digamos, nuestro plomo interno, que serían nuestros defectos, los pecados, ¿no? Que los tenemos que sublimar, o sea, elevar esa materia, y es ahí cuando se convierte en el dragón, la serpiente adquiere alas. Entonces, este símbolo del Ouroboros alquímico a mí me encanta, y por eso quise, aparte también porque círculo Ouroboros puede ser el círculo literal que forma estos animales o la serpiente, o el círculo de personas que de pronto se acercan al estudio del esoterismo, del oculto. Claro. Es una gran labor que te has echado en la espalda, el tener tu canal que está muy bien fundamentado. He visto tus cápsulas, síganla por favor, van a entender históricamente muchos datos que a mí no me gusta repetirte a ti. O sea, yo, ya sabes, yo no te apapacho, ella sí te apapacha. Y hemos coincidido, te digo, de manera lateral en varios momentos. Yo estuve presentando el mito del vampiro 6 meses seguidos en la capilla gótica del Instituto Helénico. Y tú hiciste tu maestría, Sí, tu maestría exactamente. ahí en el Instituto Helénico. Entonces, cuando se conjuntan varios ángulos agudos, era absolutamente necesario que yo te tuviera aquí en mi Sí, estudio para ofrecerte mi biblioteca, porque estoy seguro que hay libros que te gustaría revisar. sí, no, sí, totalmente. O sea, encontré libros maravillosos. Justamente me mostrabas este libro que tiene conocimiento de alquimia, ¿no? También. Es, es todo el catálogo de conocimiento masónico y Rosacruz. Es decir, mira, el tema es, cuando se habla de hermetismo, solamente podemos tener máximo, me atrevo a decir máximo, el 10% de acceso a la información por dos terribles eventos en la historia de la humanidad. Los romanos y el cristianismo. O sea, los cristianos se dedicaron a destruir todo lo que pudieron. O sea, por ejemplo, si nos vamos a los druidas, lo único que nos queda de los druidas son las piedrotas en Stonehenge. Pero no tenemos certeza de cuáles eran los rituales o los fundamentos, salvo lo que se puede intuir de esa pequeña información. ¿Por qué? Porque los católicos destruyeron eso.
Los romanos destruyeron la biblioteca de Alejandría, porque era la única forma en la que iban a poder conquistar al pueblo egipcio. Entonces, destruyeron toda esa información que solo pertenecía a los sacerdotes que habían jurado secrecía. Entonces, la información que actualmente nos llega de esos mitos es el 1% de lo que realmente podríamos saber y podríamos conocer. Y ese es el trabajo que se echa en la espalda Manly P. Hall con este libro, que después, bueno, en acceso puedes conseguir Las enseñanzas secretas de todos los tiempos, que es un libro ya portátil, no lo puedes cargar a ningún lado, pero tiene las mismas ilustraciones, pero ahí te relata toda la historia de el conocimiento hermético desde orígenes de la humanidad. Sí, es un libro interesantísimo. De hecho, tengo el gusto de conocerlo y habla de varios misterios, ¿no? De misterios egipcios, de los misterios griegos, ¿no? También. Y también tiene tema incluso de la alquimia, ¿no? Que también es un arte, una temática de la cual nos llega bastante poco. O sea, justamente porque aparte digamos, de esta pérdida que ha habido a lo largo de la historia del conocimiento, también ellos escriben o ellos plasman, ¿no? Sus símbolos sumamente difíciles de interpretar. O sea, los plasman justamente para que solo aquellos que estén iniciados en esas artes los puedan leer. Sí, se requiere entender y tener rompecabezas. Decía mi gran maestro, cualquiera que sale a explorar sin un guía, le puede tomar 200 años una jornada de 2 días. Es complicado porque muchos dan una vuelta completa para entrar por la puerta que tocaron la primera vez. Y se pierden, y se pierden. Y otro tema es la información en Internet. Internet le ha hecho mucho daño recientemente al tema. Por un lado, los buitres estafadores que se dedican a vender sueños guajiros y pues la poca información que circula de verdad en Internet, que es puro refrito y pura información repetida tristemente de los primeros creadores de contenido que no se tomaban ni la disciplina ni el ego de dar información correcta. Entonces repiten estupideces. Y por eso todos creen que el contacto con Lucifer es fácil. Sí. ¿No? Sí. Entonces se da el pensamiento mágico, se da esta... Yo no entiendo por qué. Si a ti se te descompone tu auto, ¿qué haces? Pues lo llevas al mecánico, claro. No lo llevas a un brujo. Sí. ¿No? Se te descompone tu tableta, la llevas al servicio técnico de las tabletas, no lo llevas con un brujo. Se enferma tu perrito. ¿Tienes perritos, gatitos? No. No, bueno, si tuvieras un perrito y se enferma si se enferma, los llevas con el veterinario. Sí. Yo no entiendo por qué cuando tú te enfermas vas a ver a un brujo. No lo entiendo, pero, perdón, me alteré. Sí. ¿Me explico? Entonces, es parte de este pensamiento mágico de por qué buscar las salidas fáciles, repitiendo información a medias. Sí, lamentablemente, o sea, la información de las escuelas antiguas se ha malinterpretado muchísimo y se ha adaptado a la modernidad, ¿no? De cómo queremos obtener las cosas rápido, ¿no? De contenido rápido y fácil de digerir, ¿no? Entonces queremos todo tenerlo de la manera más sencilla y es parte como del pensamiento moderno de nuestra actualidad, ¿no? Y creo que todos estos misterios se han profanado a causa de eso. A causa justamente de esa modernidad que nos enseña que a veces las respuestas, en vez de buscarlas justamente con un esfuerzo detrás, un estudio detrás o curiosidad, esa como llama, ¿no? Que tenemos dentro de querer buscar en el pasado, en realidad queremos, por ejemplo, cosas más de consumo. Eso es como algo. Y, por ejemplo, se ha distorsionado también mucho en el New Age, ¿no? Que
que como que priva, ¿no?, ciertas tradiciones de su profundidad y quedan bastante aplanadas, ¿no?, todas esas tradiciones. Sin embargo, se tiene acceso a la información. Nada más, no sé si lo habías pensado en algún momento tú como historiadora. Si juntamos todo el conocimiento adquirido por el ser humano desde que desarrolló la primera herramienta hasta el año 1 de la era común, si juntamos todo eso como una unidad de información, ¿okay? 5 siglos después, se duplica toda esa información. Pero 150 años después, se vuelve a duplicar. Y se vuelve a duplicar. Eso quiere decir que en el año 1900 del siglo pasado, un periódico, el New York Times, en un solo periódico, tenía 100 veces más información de la información que manejaba un romano. ¿Okay? Hoy la información se duplica diariamente. Sí. Y esa también se vuelve de pronto una forma de distracción, ¿no? Porque de pronto al estar alrededor de nosotros tantos caminos diferentes, ¿no?, que tomar, en parte sí nos puede aportar como sabiduría el tener tanto acceso a esa información, pero en parte nos puede generar, pues, que nos perdamos, ¿no?, o que no sepamos tomar lo relevante. Incluso había técnicas de ciertos ejércitos que justamente eran multiplicar justamente la información para que el enemigo no sepa, o para que la gente, como una forma de ingeniería social, si había una noticia que hubiera generado un malestar en alguien poderoso, para esconder esa noticia, mejor hay que poner mucha más información que tape esa información que sí va a generar un cambio, ¿no? Eso lo estamos viviendo actualmente en el sistema político de los países del norte, ¿no? O sea, manejan tanta desinformación, no para distraer, sino para que no puedas definir cuál es la verdad. Sí. Son tantas mentiras. Y esa es la política actual, es el sistema de política actual que distrae con tal cantidad de mentira para que no puedas detectar cuál es la verdad. Y también se manejó como una estructura bien planeada y bien organizada, pero ahora está fuera de control. Ya no se sabe. Pero ¿cuál es el problema de las mentiras? Que si las dices muchas veces se vuelven una verdad, ¿no? En parte. Eso Fíjate, yo diría. La visión de un mago que se dedica a trabajar, te diría, ese no es el problema. El problema es que no hay forma de comunicarse. Cuando alguien dice mentiras, no nos podemos comunicar. Entonces, cuando te dedicas a decir mentiras, la gente cree que el primer tema es, me quiere ver la cara de tonto. No, no hay forma de que me vean la cara de tonto, ya la tengo. Ya soy. Pero como no hay congruencia entre lo que dices y lo que haces, yo no puedo relacionarme contigo. Entonces, cuando mientes, la gente te empieza a aislar. Sí. Porque ya no pueden relacionarse con la mentira. Y justamente en la magia, la palabra es importantísima, ¿no? Porque ¿qué tanto va a valer, ¿no?, la palabra de alguien en un contexto de magia ceremonial, de un ritual, si constantemente en su vida miente, se miente a sí mismo o le miente a los demás? No va a tener ninguna agencia su palabra, que es uno de los grandes poderes que tenemos como seres humanos, ¿no? Cuando de pronto los dioses nos dan ese don, ¿no? Nos dan el don de la razón y también de poder comunicarnos, que es un don sagrado. De pronto, cuando nosotros lo profanamos, perdemos tanto fuerza en el mundo terrenal, que para mí van de la mano, el mundo mágico y el terrenal van de la mano, o sea, no podemos separarlos, ¿no? Okay. Creo totalmente que cuando uno pierde justamente el poder de la palabra, pierde también agencia en el mundo y en el mundo espiritual. La palabra.
es la mitad de la fórmula. Es el libro de Thoth, o sea, el tarot, es el conocimiento y la palabra. Y por eso es que el trabajo real de los masones es encontrar la palabra de poder. La única palabra que te puede liberar. Pero también es mentira. Y es lo que te decía Crowley en su libro El libro de las mentiras. Todo lo que vas a leer aquí o todo lo que va a salir de mi boca el día de hoy es mentira hasta cierto punto. Pero es verdad desde este punto en adelante. O sea, todo puede ser mentira y todo puede ser real. ¿Por qué? Porque el lenguaje genera una prisión de concepto. Entonces, el trabajo de la magia, la alquimia, todo eso que decías al principio, la sublimación, solve, coágula, todo eso es utilizar las palabras para liberarte de las palabras. Porque las palabras siguen siendo mentiras. Y ya lo decía Borges cuando hablaba en su poema del golem, ¿no? De la rosa, así, no me sé el poema, no lo voy a citar, pero las palabras generan una prisión de entendimiento. Sí, es que en la tradición hermética, que a mí me parece muy interesante, justamente se habla de que el primer estado, ¿no?, del universo es como un absoluto en sí mismo, así como un absoluto totalmente, que le llaman el nous, que es como la mente cósmica. Y esa mente cósmica, para poder convertirse en el universo, que el universo está en movimiento, y el universo es como una paradoja en sí misma, ¿no? Porque está en constante movimiento, pero a la vez es uno, ¿no? Es uno en movimiento. Incluso la misma palabra es universus, ¿no? O sea, como que se está moviendo, pero a la vez es uno. Y para moverse, ¿no?, y a la vez ser uno, tiene que incorporar el no ser o el llamado abismo, ¿no?, dentro de su lógica. Entonces, cuando eso pasa, se genera la palabra, pero la palabra es como, siempre va a encerrar, ¿no?, justamente con la contradicción misma de su origen. Claro. Sí, es como es un despliegue creativo, ¿no?, cósmico, así como en la vida, ¿no? A lo mejor esa ignorancia dentro del lenguaje te permite a ti como llevar un movimiento, porque de pronto a lo mejor llegar a ese silencio, ¿no?, que dicen ese silencio sagrado, ¿no?, que es cuando te liberas de la palabra y te conectas con la esencia tal cual es, ¿no? Y ese momento es de mucha quietud, ¿no?, porque ya tienes el conocimiento en sí mismo, ¿no? Ya no es el conocimiento para algo en el mundo material, sino es el conocimiento en sí mismo, que va más allá justamente del lenguaje, va más allá de las palabras. Y eso estimula una serie de fantasías, una serie de mentiras, el creer que se puede llegar a ese nivel. Lo que se aprende en la línea de trabajo, al menos la línea occidental, es que no hay forma de tocar ese nivel estando vivo. O sea, son niveles superiores. Si tomas la estructura del tarot, siempre el tarot te va a decir, hasta aquí es posible en este plano, hasta aquí es posible con esta realidad, con esta materia cruda. Lo demás es nada más un afán de entender o marcar una dirección, pero no hay forma de llegar. No puedes llegar. Sí. Es lo que hablaba yo el otro día de los 4 nombres de Dios, que son los niveles de comprensión. Hay niveles que son inentendibles. Esta esencia pura, Ejeyej, ¿no?, quien le dio la ley a Moisés. Yo soy lo que soy. Ese es un nombre de Dios inentendible, incomprensible. El otro nivel es Jehová. Jehová es incomprensible. ¿Ok? O sea, Jehová es lo que fue, es y será. Es tiempo. Creemos que entendemos el tiempo porque somos relojes, porque tenemos el reloj de arena. Pero ni Einstein lo pudo, o sea, Einstein lo pudo más o menos explicar. Y los niveles más básicos, que es donde se quedan el 90% de las tradiciones, que son los Elohim y Adonai. Los Elohim son todo esto que hablabas de la creación del universo, los poderes creativos de Dios, la vida,
La ciencia todavía no ha podido descubrir cómo se origina la vida. Tal vez algún día lo logre, tal vez no. Pero están hablando de ese nivel de Dios, Elohim. Todos los dioses aztecas están intentando explicar estos poderes eternos de la creación. La lluvia, los terremotos, el rayo, los dioses del panteón romano, que surgen 800 años antes de Cristo, ¿no? Que pretenden explicar no solo la naturaleza humana, sino estos niveles de los dioses naturales, el rayo, el sol, de los planetas, y toda esa información se empieza a tomar. Entonces, me decía un seguidor, entonces cuando quieras hablar de Hécate vas a decir que no se le puede invocar. No le quiero contestar porque está diciendo una estupidez. Porque además él se está refiriendo a Hécate desde el punto de vista de Gardner con sus Wiccas y Wises. Ni siquiera es con la tradición de los misterios eleusinos griegos, ¿no? Pero no me desvié, me alteré otra vez, ¿no? Entonces, estamos hablando de niveles de Dios. Y la alquimia te presenta un camino. Pero un trabajo alquímico no solo es el trabajo con los elementos, sino con es hacer un símil de lo que es la transformación del ser humano. Entonces, primero se requiere la materia prima, definir cuál es la materia prima con la que vas a trabajar, que es esta tierra negra de la que hablan los alquimistas, este carbón que no es carbón. Y entonces, si empiezas a hacer relaciones, entiendes por qué hay tantas vírgenes negras en Europa. Se refieren a esta materia prima de la que habla el alquimista. Y las vírgenes aparecían, después fueron vírgenes primero, pero primero apareció una piedra negra. Y ahí pusieron una virgen los católicos. Los católicos se han dedicado a utilizar, porque los católicos en su momento sí sabían lo que estaban haciendo. Sí entendían el modelo. Sí seguían las leyes de la Torá. Entendían lo que estaban haciendo. Ya no. Perdieron las llaves de la entrada al reino hace muchos años y ya ni entran ni dejan entrar. Pero por eso las vírgenes negras están siempre ligadas con una piedra negra que apareció en ese lugar antes. Sí, y tienes toda la razón porque hay un libro que se llama Alquímico, que se llama La Aurora Consurgens, sí. Y en una de sus páginas justamente tiene una mujer negra parada sobre la lona negra y con alas verdes. Se las voy a mandar por si la quieren poner en la audiencia, ¿no? Compartirla. Sí. Y tienes completamente la razón, porque justamente la alquimia, algo que nos deja o nos hace saber, es como, en vez de buscar como escapar de la materia, ¿no? O sea, de decir, bueno, yo ya no quiero el mundo material, ya no quiero estar en el abismo y solo quiero estar iluminado, tú de pronto como que te pudieras volver un ser que no tiene ningún impacto en este mundo material, o sea, no hace nada con la materia. Y la visión justamente de la alquimia era sublimar la materia. Hay una frase muy bonita que es espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Pero si tú huyes de la realidad, ¿no? Utilizando justamente estos saberes espirituales y buscas esa iluminación antes de tiempo, ¿no? Estando encarnado, en realidad estás como queriendo estar en un nivel que no te corresponde. Más bien se debe trabajar aquí en la tierra para espiritualizar, ¿no? Y por eso se comenzaba con esa materia bruta, ¿no? Esa piedra negra que iba a ser como del territorio fértil del cual iban a emerger los frutos, ¿no? del alquimista. Me encantaría aterrizar ese concepto que acabas de manejar. La iluminación, ¿qué es la iluminación para ti? Porque mencionaste iluminación y todo giró en esa dirección. Y no es que yo pretenda ponerme sabiondo, pero quiero entender primero qué concepto tienes tú de iluminación, porque a lo mejor te lo puedo aterrizar un poco mejor. El concepto de la iluminación
muchos dicen que es justamente encontrarte con esta realidad fuera del lenguaje, ¿no? Fuera de las palabras. Okay. Decía, por ejemplo, un filósofo que esa me gustó muchísimo, que era que la poesía era el intermedio entre la palabra y el silencio. Okay. O sea, que justamente la frontera de la palabra y el silencio estaba la poesía, porque la poesía justamente es algo que no muestra la veracidad tal cual, como el lenguaje científico, ¿no? Que busca esa congruencia, ¿no? La poesía muestra una verdad más allá de la verdad de hecho misma, ¿no? Okay. Entonces te pone en la frontera. Entonces esa iluminación podría también estar relacionada con ese éxtasis, ¿no? Ese éxtasis de pronto que dicen que llega a encenderse ese fuego ya para siempre, que es como estar iluminado, pero otros dicen que ese fuego se va a ir prendiendo en momentos. Okay. O sea, que cuando de pronto tú llegas a una catedral, ¿no? Y es eso que queda más allá de las palabras, que te dices, es que siento algo que no puedo expresar, es un éxtasis, ¿no? Que te pone en esa frontera del lenguaje. Y también es donde la iluminación a mí se me hace también, ya desde un lenguaje más alquímico, donde se encuentra la oscuridad y la luz, que es ese matrimonio alquímico, como ese punto donde recordamos lo divino, pero también tenemos todo el conocimiento traído desde la tierra, de justamente esta realidad imperfecta. Entonces quedamos en medio, en ese lugar donde el cielo y la tierra se juntan. Te lo voy a aterrizar. Vale. Nada más, porque es algo alcanzable, y es alcanzable con disciplina y con trabajo. Y es muy, bueno, no es tan fácil, pero es muy fácil, es muy simple. La iluminación, imagínate que estás caminando en un bosque, pero es una noche sin estrellas y sin luna. Y de pronto llegas a un camino que se bifurca, que se abre en dos, y ahí hay un mapa de todo el bosque. O sea, un bosque turístico, pero es un bosque. Pero como no hay luz, no puedes ver el mapa. No sabes dónde estás, salvo lo que has caminado, pero no puedes ver el mapa completo. Y entonces empiezas a estudiar y estudias alquimia. Y la alquimia entonces te ilumina un pedacito del mapa. O te metes a los misterios de Hermes Trismegistus. Tabla esmeralda, todo eso, y eso te ilumina otro pedacito del mapa. O te metes cualquier. La iluminación es cuando acumulaste suficiente trabajo que de pronto cae un rayo detrás de ti y se ilumina todo el mapa y se vuelve la luz. Eso es la iluminación, cuando ves todo el panorama, cuando lo puedes ver todo y regresas a tu realidad. Esa es la experiencia real de iluminación. Y esto te puede suceder cuando acumulas suficiente trabajo en cualquier línea. Y no me voy a ir a la línea mágica, pero vamos a recordar un poquito a Edison. ¿Qué hacía Thomas Alva Edison? Se acostaba con una bala de cañón en la mano. Se sentaba a intentar resolver un problema. Y lo meditaba, y lo meditaba, y lo meditaba, se quedaba dormido, tiraba la bola de cañón, le hacía ruido, se despertaba y la volvía a agarrar. Insistía tanto en eso, que en una de tantas, bueno, se quedaba dormido. Pero al día siguiente tenía la solución. Cuando tú acumulas esfuerzos direccionados, llega el momento en el cual cae un rayo detrás de ti y ves la solución a un problema o a una conexión que a lo mejor no habías hecho antes. ¿Me explico? Y el arte está muy ligada con la iluminación. No me acuerdo dónde lo escuché recientemente. Alguien estaba platicando que si Miguel Ángel no hubiera nacido, no tendríamos Capilla Sixtina. No, el techo de la Capilla Sixtina no estaría pintado. Pero si Newton no hubiera existido, Leibniz hubiera inventado el cálculo diferencial, eventualmente. La ciencia habla del mismo idioma y la ciencia se puede construir independientemente del arte. El arte sí requiere y ha requerido de individuos únicos.
Si Mozart no hubiera nacido, no tendríamos la música que él dejó. Si Beethoven no existiera, no tendríamos Quinta Sinfonía. Si Da Vinci no hubiera nacido, no tendríamos La Última Cena. Pero la ciencia, sí. Y entonces, ya sea en un trabajo artístico que te pueda acercar a Dios, como estar en la Capilla Sixtina y voltear para arriba y decir, definitivamente Dios vive aquí, o en un trabajo científico que eventualmente te lleva a solucionar un problema para el resto de la humanidad. Y Eliphas Levi decía, no te puedes adelantar a la ciencia. Aunque la ciencia vaya lenta y a veces se retrase, no te puedes adelantar a la ciencia. Entonces mejor nos dedicamos al arte. Y la filosofía es un arte. El estudio de la historia es un arte. Aunque tiene y lleva un método específico. Pero es un arte. Generar conexiones. Entender de pronto pues, que la historia que nos contaron no es la que es, ¿no? Y es el trabajo de los historiadores. Y me parece muy profundo, muy interesante. Sí, a mí de pronto la filosofía se me hace como hacer un tejido, o sea, como tejer varios hilos sueltos, igual la historia, ¿no? De pronto es como, había un maestro que nos decía que también el historiador a veces era como un detective, ¿no? Ahí buscando las pistas, uniendo cabos sueltos y de ahí construyendo como, pues, qué pudo haber pasado en otros tiempos. Pero también se me hace muy importante, más allá de recabar ese conocimiento del pasado como simples datos, hay que verlo como un conocimiento que puede revolucionar nuestro pensamiento y hacernos ver más allá justamente de nuestra época. Y, y justamente eso de la iluminación, a mí también me gusta verlo como paulatino, ¿no? De pronto se piensa que es un estado que es desde la oscuridad a la luz total. Pero a veces, muchas veces es justamente ir caminando, ¿no? Ir haciendo un camino, ir como conociendo y aprendiendo, ajá, justamente. Acumulando esfuerzos. Acumulando esfuerzos, totalmente. Porque si no acumulas el esfuerzo es como las gallinitas que pican aquí y después pican allá y nunca salen del corral. Sí. O sea, es un trabajo de acumulación de esfuerzos. Y es por eso que es que lo que yo quería aprovechar de que estuvieras aquí es el poder aterrizar todo esto que sabes y los seguidores han escuchado y a veces no entienden y eso cómo lo puedo aplicar, cómo lo puedo utilizar. Porque si no, sin un guía es una jornada de 200 años, pero que te toma 2 días. Recientemente en una cápsula que hice sobre Jesús, mencionaba que él venía de Samaria. Y dije que Samaria estaba en el oeste de Arabia. Y salieron a corregirme lo que es la actual Cisjordania. Si todos creen que, y está bien que lo crean, es muy importante, pero si están convencidos que la Judea Palestina actual no ha cambiado, tienen mal acomodado todo su sistema de creencias. La Biblia se escribió en el oeste de Arabia, en el sur de Arabia. Geográficamente y a nivel traducción, o sea, de lo que es el idioma del árabe al hebreo, el Samaria es una aldea actual que está en el sur de Arabia que se llama Shamrón. No es Cisjordania. En Cisjordania no puedes acomodar todos los datos históricos que te maneja el Antiguo Testamento. No cuadra ni el río, no cuadran los montes, no cuadra Sodoma, no cuadra Gomorra, no cuadra Samaria, no les cuadra. Pero están tan metidos en su verdad o en su mentira eterna que no se dan la oportunidad de conocer a profundidad la tradición que ellos mismos dicen profesar.
Sí, o sea, muchas veces creo que el peor problema es cuando alguien cree saber algo, ¿no? Que es muy difícil como quitarle una idea si lo cree saber. Eh, y justamente el sabio es quien es más bien el que sabe el que siempre deja un poco de espacio a ese supuesto conocimiento que tiene, ¿no? Siempre quiere saber más o siempre es capaz incluso de cuestionar su propio conocimiento, porque sabe que siempre hay más. O sea, siempre el conocimiento como que va en aumento y no puede quedarse estático, ¿no? De ya sé y ya, ¿no? Siempre tiene que haber una... Hay una gran diferencia entre creer, saber y comprender. Y la única invitación al final de lo que yo digo es: a mí no me creas. Hazlo. Empieza tu ritual, empieza tu trabajo. Toma toda esta información que tienes y empieza a hacer algo al respecto. Tú ya lo estás haciendo con tu canal. Eso es hacer algo. Es acercar a la gente a información mucho más correcta y más valiosa. Entonces, cuando yo hablo de estos temas, les digo: a mí no me creas, pero ahí está la información, ahí están los textos. Y me dicen: ¿qué ahora les vas a enseñar a los sacerdotes a rezar? Seguramente podría enseñarles a rezar. Porque te digo, han perdido el camino, no entienden lo que es rezar, por ejemplo. Y entonces tampoco entienden por qué no me sale el ritual. ¿Por qué no obtengo resultados? Y salen babas a decir que Yahvé o Jehová es la respiración. Y se hizo muy famoso un corte ahí de un cuate diciendo: Yahvé. No, lo único que va a generar es una hiperventilación, pero no está alimentando. Aprender a rezar o aprender a hacer cosas generalmente requiere de alguien que sabe hacerlo y te indica cuál es tu tono correcto. Y sí, la respiración es muy importante. Hay que aprender. Hace mucho que no tengo un invitado aquí y quería aprovechar esta charla para mostrar por primera vez lo que es rezar de forma correcta. Lo voy a hacer con una oración que no es tan peligrosa. O sea, no voy a hacer ninguna invocación, no voy a hacer ningún llamado. Voy a utilizar una oración muy común, pero te voy a pedir que, por un lado, pongas tu mano en mi cabeza para que entiendas lo que es rezar y después lo puedas hacer tú. Bueno, ahorita te voy a decir cuándo, pero en el momento lo haces, vas a tener que estirarte porque tengo que estar bien erguido. En su momento pones la mano ahí. Cuando Jesús tomó a sus discípulos y los llevó al Monte de los Olivos para enseñarles a rezar, les enseñó directamente cómo rezar el Padre Nuestro. Al principio hablábamos de la palabra, pero la palabra sin entonación, la palabra sin respiración, es solo aire caliente. Pon tu mano en mi cabeza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Hasta ahí. ¿Sentiste? Vibra. Y cuando vibra, se afecta e impactas
todo tu entorno. Y lo importante es hacer la oración completa en una sola respiración y con un tono personal. Es decir, no tienes que utilizar mi tono, pero tienes que encontrar cuál es tu tonalidad. Y si tú desde hoy lo empiezas a hacer, toma la oración que quieras. Puede ser el Padre Nuestro, pero aprende a entonarlo. No a repetir masticando las palabras, porque las palabras son mentira si no las llevas a la acción. Si tú todas las mañanas puedes repetir tu oración de una sola respiración, en un año te vas a iluminar. Y vas a entender todo de lo que has hablado en tu canal. ¿Para qué sirve de verdad? Todo el misterio del que hablas va a tener sentido, como ese mapa que se ilumina, porque cayó un rayo detrás de ti y ya sabes, voy por buen camino. Voy a lograr, con lo que estoy buscando de arte, llegar a donde quiero llegar. ¿Qué sentiste? Me llegó a la mente el misterio de que muchos sacerdotes, muchos magos, también eran excelentes cantantes, o sea, tenían un dominio de su voz, la sabían proyectar, sabían llevar la voz a esta parte justamente del cráneo, y también me conecta toda esta sabiduría a la experiencia de la música, ¿no? La experiencia de la música que son estas vibraciones y sobre todo esa música sagrada, ¿no? Que genera un tanto impacto en nosotros, pero esa vibración, pese a que, o sea, nos conmueve de inmediato, nos genera algo incluso dentro de nosotros, cuando estamos escuchando la música, cuando estamos cantando, también la comprensión, ¿no? del rezo se me hace importantísima, ¿no? El hecho de, a la hora de entonar justamente esas palabras, que haya un conocimiento de esos conceptos, ¿no? De eso que se está rezando. Porque a veces cuando, por ejemplo, se reza, pero no se sabe qué hay detrás del rezo, la palabra se queda vacía. Pero palabra vacía, aunque no entiendas lo que estás diciendo, si lo dices en el tono correcto y de una sola respiración, eventualmente te llega la información. Y es así como los alquimistas del siglo XVI pudieron darnos el árbol de la vida. Es el mismo trabajo de concentración total que tuvo Manly P. Hall para escribir lo que escribió. Es el trabajo y es la línea a seguir para después poder integrar todo eso que conoces, que sabes, y después vas a poder comprender. Sí, sí, totalmente tiene que haber un proceso de integración. O sea, porque no solo es el saber, es llevarlo al cuerpo, llevarlo a la vida. Sí. Entonces, el Padre Nuestro es el pilar central. La procesión de fe es el pilar central. Son los mismos conceptos, pero otra vez repetidos, nada más masticados, no sirven para nada. Y ya te he revelado un secreto para que puedas hacer tu entonación correcta para lograr el contacto que estás buscando. A mí no me creas. Ego tenebris. Los espero en Círculo Ouroboros.